Bienvenidos a todos. Estamos en esta sesión en la que tenemos el gusto de contar con Noelia Moreno, que es neuropediatra, es experta en trastornos del neurodesarrollo. Ella da clase, ella está en el cole de Celia y Pepe, perdón, sí. Es un centro de atención temprana, también un gabinete multidisciplinar y dentro de la Fundación Querer. Bueno, ya veis que hacen muchas cosas, ¿no? Y tenemos la suerte de que hoy nos va a hablar sobre las mujeres en el trastorno del espectro autismo. Adelante, Noelia. Muchas Bienvenida. gracias, Ana. Gracias a todos. Bueno, pasamos, si quieres, hago una mínima presentación de mí misma en la siguiente Genial. diapositiva, ¿vale? Pues como me ha presentado Ana, soy Nelia Moreno Acero, soy neuropediatra y colaboro en la Fundación Querer. Lo primero, quería daros las gracias, sobre todo pues a la UNIR, a la Fundación y sobre todo a todos vosotros, porque estáis aquí para escuchar y aprender pues de uno de los temas, yo creo, que menos conocemos, ¿no? Y que creo que es tan importante darle visibilidad, y creo que este es un foro fantástico para empezar a verlo, ¿vale? Como yo soy una persona muy práctica, la presentación que os voy a enseñar va a consistir en 4 ideas básicas para que os llevéis a casa. Básicamente porque va a estar tanto para personas que puedan tener más conocimientos médicos o, por ejemplo, profesores o simplemente personas que a lo mejor estáis buscando respuestas para una pregunta que os estáis haciendo. Así que si consigo ayudaros y sobre todo hacer que esa lucecita que tenemos todos se encienda, será maravilloso, ¿vale? Os voy a presentar un poco, esta va a ser la manera un poquito en la que voy a dirigir la charla, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar un poquito del TEA, aunque todos los que estamos aquí probablemente sepáis de qué hablamos, ¿no? De los trastornos del espectro autista, pero sobre todo quiero dar eso, 4 pinceladas básicas para situarnos. Hablaremos sobre todo de la frecuencia, de cuáles van a ser los aspectos genéticos y la neurobiología, es decir, intentando entender, pero de una manera muy sencilla, cómo funciona el cerebro de una persona autista. Después voy a desarrollar lo más importante de la charla, que van a ser las características clínicas, y sobre todo voy a hacer especial interés, ¿no? Sobre todo en lo que nosotros llamamos el camuflaje o masking, ¿no? Que yo creo que es pues la pieza fundamental de lo que define al trastorno del espectro del autismo, sobre todo en las mujeres, ¿vale? Daré 4 pinceladas sobre la comorbilidad del diagnóstico y sobre todo qué es lo que vamos a hacer después de haber hecho un diagnóstico de trastorno del espectro del autista en la mujer. Bueno, empezamos. Por supuesto, a mí me gusta siempre poner una definición, ¿no? Situarnos un poquito sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos al trastorno del espectro del autismo? Pues como todos sabéis, es un trastorno del neurodesarrollo, y de hecho es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en la edad infantil, aunque sí que es verdad que lo diagnosticamos casi siempre en la edad infantil, aunque veremos que en muchos casos, como por ejemplo puede ser las mujeres, no es hasta la edad adulta en la que hacemos finalmente el diagnóstico, es lo más habitual, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que solo se desarrolla en la edad infantil. No, es un trastorno que se va a acompañar al paciente o a la persona que lo tiene durante toda la vida. Eso sí, las manifestaciones, es decir, la clínica que presenta, así como las necesidades que pueden tener, van variando con el tiempo. A mí siempre me gusta decir que hay tantos tipos de trastornos del espectro del autismo como personas autistas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene unas características clínicas diferentes, tiene una comorbilidad diferente y, por supuesto, va a tener unas necesidades diferentes. Por eso es fundamental que hagamos lo que yo llamo como un traje a medida para cada persona, ¿vale? Aunque sí que es verdad, ¿no? Que igual que hablamos que antes, ¿no? Gracias al DSM-5 se ha cambiado mucho la definición, ¿no? Que antes los metíamos, ¿no? A lo mejor a todas las personas con estas, o todos ¿no? Personas, niños, ¿no? Llamámoslo así, en un mismo, entre comillas, saco, como trastorno generalizado del desarrollo. Ahora me parece súper interesante que se haya definido como el trastorno del espectro, ¿no? De ahí la definición, ¿no? De lo que las características que van variando y los diferentes aspectos y clínicas que podemos tener. Pero a pesar de que podemos tener muchos tipos de autismos, ¿no? Como se ha definido antes, tres van a ser las características que van a compartir todos ellos, y van a ser el déficit persistente en la comunicación social y sobre todo la presencia tanto de conductas estereotipadas como de intereses restringidos.
¿Es frecuente? ¿No es frecuente? Pues ahora vamos a poner un poco, vamos a hablar de cifras, ¿vale? Con respecto al TEA. Pues desde siempre, ¿no? Y desde la primera definición que fue realizada por Leo Kanner en el año 1948, siempre se ha dicho, ¿no?, que el trastorno del espectro del autismo es un trastorno mayoritariamente de varones. De hecho, él en los 11 primeros pacientes que él definió, 8 eran varones y 3 únicamente eran mujeres. Y, por ejemplo, Asperger posteriormente, ¿no?, en el famoso síndrome de Asperger, él no llegó a definir decía que era prácticamente un trastorno solo que afectaba a los varones. Entonces, imaginaros ya un poquito ese sesgo que estamos teniendo ya desde el inicio, ¿vale? ¿Cuál es la incidencia del TEA en España? Se estima aproximadamente que es de 1 por cada 100, de cada 100 recién nacidos, ¿vale? Aunque sí que es verdad que cada vez estamos viendo que esta incidencia va siendo cada vez mayor, es decir, que hay mayor número de pacientes afectos. Sí que es verdad, yo por lo menos en mis sensaciones que cada vez hay mayor número de pacientes y es verdad que la sociedad está cada vez más sensibilizada y hacemos un diagnóstico cada vez más precoz, cosa que es súper positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en casi todos los estudios, tanto poblacionales como clínicos, se establece que hay esa disparidad entre varones y mujeres. Entonces, la gran mayoría, aunque esto puede variar un poquito, se establece que suele haber 3 varones afectos frente a una mujer. ¿Y cuáles van a ser las cifras en España? Se estima que hay unos 470.000 pacientes o personas afectados con trastornos del espectro del autismo. De ellos, 175.000 son mujeres, ¿vale? Mujeres diagnosticadas, eso sí, no estamos hablando de las que probablemente no lo estén, ¿vale? Pero según el censo, más o menos, de los estudios que se han realizado, son las cifras que barajamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando existe una disfunción intelectual, esta diferencia, ¿no?, de la proporción entre varones y mujeres es menor, pero se va a incrementar cuando estamos ante personas o trastornos, sobre todo mujeres que presentan un alto funcionamiento, un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque existe un subregistro, es decir, que pasan muy desapercibidas, porque hay veces que tienen una clínica muy sutil y hace que pasen desapercibidas. Entonces, consecuentemente, no son diagnosticadas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos estamos encontrando que existe, sobre todo en la mujer, una infradetección y, consecuentemente, un infradiagnóstico, con todas las consecuencias que esto trae. ¿Qué es lo que pasa? Como luego veremos, por ejemplo, en la edad adulta, ¿no?, que muchas de estas mujeres en la edad adulta pues han recibido a lo largo de su vida un diagnóstico que probablemente no sea el adecuado, han recibido tratamientos que sean inadecuados y con la consecuencia comorbilidad, las consecuencias psiquiátricas o psicológicas que esto trae consigo, aparte, ¿no?, de la posible esa toma de medicación que a lo mejor no estaba tan indicada porque hemos estado tratando efectos sin llegar realmente, ¿no?, a establecer cuál es la causa de esta clínica que presenta el paciente. Ahora os voy a presentar someramente, ¿vale? Porque creo que esto es un poquito complicado y lo he intentado hacer de la manera más sencilla para que lo podamos entender, ¿vale? Entonces, ¿cómo se establece o cómo se postula que funciona? Ana, ¿me pasas, por favor? Gracias. ¿Cómo se postula que funciona un cerebro de una persona que presenta un trastorno del espectro del autismo? ¿Vale? Se establece realmente a día de hoy, no tenemos una definición o una causa, ¿no?, que podamos decir una causa que siempre que exista esta causa tenemos un trastorno del espectro del autismo. Entonces muchas son las hipótesis, ¿no?, o las teorías que se barajan. Por ejemplo, una de ellas es lo que se denomina la teoría variante extrema de la mente masculina, ¿vale? Suena ahí como ¡guau!, ¿no?, un poco fuerte. ¿Qué significa esto? Voy a intentar ahí un poquito desarrollarlo para que lo entendamos. Pues si la mujer tenemos, o el sexo femenino tiene un procesamiento cerebral mucho más orientado a los sentimientos, a los instintos y sobre todo, ¿no?, al tema de la empatía, en la mente masculina va a predominar sobre todo la abstracción, la habilidad lógica y el pensamiento preciso, ¿no? Es lo que se llama también en neurobiología la mente sistematizada. ¿Qué es lo que pasa, ¿no?, en un cerebro con un trastorno del espectro del autismo? Que ellos definen, ¿no?, que existe un déficit en la capacidad tanto de empatizar junto con una fortaleza en la sistematización, ¿no? Es como intentamos un poquito explicar cómo funciona el cerebro.
¿Qué es lo que se ha visto? Pues que existen a nivel, por ejemplo, en los estudios de función cerebral, así, igualmente tanto de función cerebral como pues eso, de estructura, ¿no? De neuroimagen estructural en los diferentes estudios, se ha visto que existen diferencias cerebrales tanto en los pacientes que presentan trastornos del espectro del autismo como pacientes o personas neurotípicas, ¿vale? Entonces, así, por ejemplo, sí que se ha establecido que hay determinadas áreas cerebrales que en los pacientes TEA, ¿vale? Pues están disminuidas, como puede ser el corte cingulado anterior, la corteza prefrontal y, por ejemplo, el tálamo, ¿vale? Y sin embargo, otras, por ejemplo, tienen mayor tamaño que en un cerebro neurotípico, como puede ser el cerebelo y la amígdala, ¿vale? Otra de las teorías, ¿no?, que también se postula es lo que se denomina la teoría de incoherencia de género, ¿no? ¿Vale? Entonces, según esta teoría, a ver si lo digo para que nos entendamos un poco, el cerebro, por ejemplo, de una mujer con autismo se parece a nivel cognitivo con un varón neurotípico y un paciente varón con un TEA se parece a a una mujer neurotípica, ¿vale? Es lo que se llama la teoría de incoherencia de género. ¿Por qué? Porque existe una diferencia de conectividad. En el cerebro de la mujer habrá una hiperconectividad y sin embargo de la mujer TEA y sin embargo en el varón TEA existe una hipoconectividad. En casi todos, ¿no? Y sobre todo más en el trastorno del espectro del autismo, todos los trastornos del neurodesarrollo siempre decimos que la etiología es multifactorial, ¿vale? Pero sin duda uno de los mayores campos que cada vez sabemos más es a nivel genético y sobre todo en el trastorno del espectro del autismo no podría ser menos. Sí que es verdad, ¿no?, que cada vez, si entramos en PubMed, cada vez existen mayor número de trabajos, ¿no?, intentando relacionar mutaciones con TEA. Y hasta entonces, hasta ahora más o menos se pueden establecer que existen hasta más o menos 400 genes que están implicados. De hecho, hasta se establece que hasta el 30%, y sobre todo en las mujeres, el 30% de los pacientes, su causa es genética, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en la mujer? Pues que se necesita una carga genética, dijéramos, patológica mayor, ¿vale? Para que se termine desarrollando el autismo, es decir, por eso es lo que se define como el modelo protector femenino. Y sobre todo, bueno, aquí una pincelada que todas las alteraciones de los genes, ¿no?, la gran mayoría de los genes, pues están relacionados sobre todo pues a nivel de la sinaptogénesis, la conectividad y las redes neuronales. Si pasamos ahora, pues yo creo que esta es una de la parte más importante, ¿no?, de la charla, ¿vale? Entonces os voy a explicar un poquito cómo funciona o qué diferencias tiene el TEA en las mujeres con respecto al sexo masculino. Si algo nos define a las mujeres, yo creo que es esa facilidad, ¿no?, que tenemos sobre todo por intentar comunicarnos y sobre todo socializarnos, ¿no? Y por supuesto en el trastorno del espectro del autismo no iba a ser menos. Pero ¿qué es lo que pasa en las TEAs mujeres? Pues con diferencia a los varones, pues que a diferencia de ellos pues van a presentar mayores habilidades sociales y lingüísticas y por supuesto mayor motivación y deseo social. ¿Qué es lo que va a traer esto como consecuencia? Pues que van a tener muchísima mejor adaptación a nivel social. Se ha establecido que ellas establecen mejor coordinación de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, establecen un contacto ocular mucho más apropiado y si os acordáis de la primera diapositiva en la que estábamos hablando de las dos características que definían a todos al espectro del autismo, es que la presencia de intereses restringidos de las conductas estereotipadas. ¿Pero qué va a pasar en el sexo femenino? Pues que los intereses restringidos van a ser más funcionales, ¿vale?, o acordes con respecto a sus pares, es decir, al resto de las chicas, y van a presentar menos conductas estereotipadas y dificultades conductuales con respecto a los varones, ¿vale? ¿Qué también es significativo o qué llama la atención? Que van a presentar con respecto a los chicos más juego simbólico, pero como desarrollaré luego un poquito más adelante, este juego simbólico va a tener una serie de características especiales, ¿vale? Entonces ahora, vale, ya me he hecho un poquito una idea, ¿no?, de las diferencias que existen, ¿no?, un poquito, ¿no?, del hombre y la mujer, ¿no?, más o menos de los niños y las niñas, pero vale, vamos a ir un poquito más, cosas un poquito más concretas. ¿Qué es lo que a mí
me puede llamar la atención o qué cosas a mí pueden hacer que me hagan clic, ¿vale? Entonces, son aquí una serie de señales, ¿no? No todas tenéis por qué cumplirle, pero yo quiero un poquito que vosotros, si estáis ante a lo mejor algún niño que estáis trabajando con ellos, por ejemplo en el cole o con alguien, pues que a lo mejor podáis dar un poquito esa vuelta de tuerca, ¿vale? Muchas veces las niñas con autismo, ¿no? Son calificadas como las típicas niñas tímidas, inocentes, ¿no? O que siempre están complaciendo, ¿no? Complaciendo al adulto. Son frecuentemente, ¿no? Estas típicas peques, ¿no? Que presentan escasa iniciativa o que muchas veces, por ejemplo, cuando están en el recreo están aisladas, ¿no? Pues a lo mejor juegan solas o a lo mejor en vez de jugar con el resto de sus niñas, pues se van a la biblioteca y tan felices, ¿vale? Entonces, son ahí cositas que me tienen que ir llamando la atención. Sí que es verdad que a lo mejor no siempre tienen por qué estar aisladas o jugando solas, sino que hay muchas ocasiones pueden estar en grupo. Pero ¿cómo se relacionan en grupo? Si nos fijamos mucho más, esta relación en grupo, pues realmente no es una relación en la que estén integradas. Hay veces que se relacionan de una manera un poquito más periférica. Vale, sí, están en el grupo, pero realmente sin formar parte sin integrarse en ellos. Es súper frecuente que tengan una dificultad para intimar, ¿no? Y que presenten muy escasa complicidad, es decir, que hay veces que pueden tener como unas relaciones como un poquito superficiales, ¿vale? Igual pueden ser personas o niñas que puedan tener amigas, ¿vale? A lo mejor 3 o 4 amigas o no, un grupo muy reducido y en otras ocasiones, ¿no? Pueden ser que cambien con mucha frecuencia de amistades. Es bastante frecuente que en ocasiones las niñas con TEA tengan relaciones, ¿no? Como que se obsesionen tanto con determinados niños, ¿no? Como con adultos, ¿no? Entonces, como que con ese tipo de posesión, ¿no? Es como este niño solo me relacione con este niño, entonces cuando está este niño o niña, ¿no? No existe, no está en el cole, ¿no? Pues que ya me siento ahí como un poco perdido, ¿vale? Entonces eso, y hay veces que esa obsesión que pueden presentar, pues a veces eso les acarrea una serie de consecuencias, ¿vale? En otras ocasiones, como habíamos dicho, hay veces que no tenemos esas dificultades a nivel del comportamiento social, ¿no? Y de distinguir, ¿no? Tenemos escasas habilidades sociales y pueden tener ciertos comportamientos desinhibidos, ¿no? Hay veces que estos niños, esas niñas no tienen maldad, ¿no? Y son capaces de decir, a lo mejor, pues contar o hacer preguntas inapropiadas, o a lo mejor cuentan secretos, ¿no? Entonces son esos comportamientos, ¿no? Que les cuesta, ¿no? Ese poquito, esa picardía, ¿no? De, oye, a lo mejor es que no lo tengo que contar, ¿vale? Otra cosa que a lo mejor me llama la atención es lo que os pongo aquí, ¿no? Las crisis de lloro exageradas. Hay veces, ¿no? Como todos sabéis, que las personas con TEA pues tienen una alteración de la sensibilidad, tanto por exceso, ¿no? A veces como por defecto. ¿Qué es lo que pasa? Pues a lo mejor determinados percepciones que pueden tener, determinadas situaciones que a lo mejor a nosotros, ¿no? A las personas neurotípicas pueden no pasarnos desapercibidas, que nos afecten. En estos niños, al tener esta alteración de la sensibilidad, ¿no? Pues le puede causar un gran malestar, ¿no? Y pueden producirle un lloro, ¿no? O estar como muy irritables, ¿no? O en otras ocasiones, ¿no? Cuando tienen esa hiposensibilidad, ¿no? Pueden tener un alto umbral del dolor. Yo me acuerdo una vez en la consulta que una mamá me decía, Jorín, es que yo, por ejemplo, cuando la niña se va a ir a duchar, tengo que controlar la temperatura que pone, porque puede estar escaldándose literalmente y no es consciente, no se da cuenta. Entonces yo tengo que ir a bajar la temperatura, ¿no? Cosas tan llamativas como esos, ¿vale? ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Pues que son niñas, lo que os contaba, ¿no? Aparte de esa dificultad para socializar, pues pueden tenerse pocos niñas poco espontáneas, ¿no? Y en muchas ocasiones, más que integrarse en el juego, lo que hacen simplemente es imitar, miran a sus compañeras y lo que hacen es imitar el juego, pero no integrarse en el juego, ¿vale? Y lo que os quería comentar del juego simbólico, pues es verdad, ¿no? Que las niñas, ¿no? Siempre una pregunta que hacemos los neuropediatras es, ¿tu niño o tu niña hace juego simbólico? Es decir, ¿juega con muñecos o juega con los coches? Entonces es muy importante indagar cómo es ese juego, ¿vale? Es decir, sí, muchas niñas, ¿no? Sí que están jugando, juegan con sus muñecas, pero ¿cómo es ese juego? ¿Realmente es un juego que le estoy dando de comer o a lo mejor lo que hago simplemente es preparar, por ejemplo, en las cocinitas la comida, ¿no? Simplemente, pero no termino de realizar ese juego realmente simbólico, ¿vale? O simplemente lo único que me dedico es a colocar, ¿no? Los muñequitos o la ropita y ya está, pero nada más, no me llama la atención, no quiero jugar realmente con ellas. Es lo que llamo eso, lo que el juego simbólico con esas características especiales.
Muy bien, como hemos dicho, ¿no? La clínica va cambiando en función de la edad o se va modulando a medida que vamos, que las niñas ya van creciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no me puedo contar en un adolescente. Pues un poquito parecido a lo que os contaba en la anterior diapositiva, ¿no? Si sobre todo en la adolescencia es un momento donde el formar parte de un grupo es fundamental, ¿no? Pues aquí es donde a lo mejor donde llama muchísimo la atención, ¿no? Esas adolescentes en ocasiones pueden tener relaciones poco profundas o les cuesta mucho intimar, ¿vale? El integrarse en esa conversación social y ser una más les cuesta muchísimo, ¿no? Tienen un lenguaje verbal como poco fluido, ¿vale? Les cuesta mantener el turno, ¿no? Por esas pocas habilidades sociales. Y en muchas ocasiones lo único que hacen es, a lo mejor tienen alguna niña de referencia o alguien que les llame mucho la atención y lo que hacen realmente, ¿no? Es imitarles, lo que se llama la ecolalia social. Por supuesto, para encajar, como veremos luego a continuación en otra de las diapositivas, ¿no? Sobre todo para sentirse integrada, ¿qué es lo que va a hacer? Pues adaptarse a las necesidades y los gustos del grupo, a lo mejor dejándose ella, ¿no? En un segundo plano. Como os comentaba, con esas dificultades a veces que tienen para integrar a nivel social, pueden hacer un mal uso de redes sociales, ¿no? Y es lo que os digo, no es que lo hagan con maldad o con decir determinadas cosas, ¿no? Sino porque ellas no son conscientes a lo mejor de ese problema que tienen, ¿vale? También otra cosa que llama la atención es que ante determinadas injusticias pueden tener como actitudes muy polares, ¿no? Pueden ser totalmente pasivas o al contrario, ¿no? Pues que tengan una excesiva reactividad, ¿vale? Y otra característica muy importante es que les cuesta mucho, ¿no? Tener esa dificultad para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, cuando hay algo que a lo mejor no saben cómo desarrollar o cómo salir a lo mejor de ese embrollo, ¿no? Pues se quedan así un poco bloqueadas o por el contrario, puede ser todo lo de pedir perdón por todo. A lo mejor ellas no son culpables, pero simplemente lo que hacen es pedir, lo siento, lo siento, lo siento, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El saber un poco si estamos ante una niña que tiene un trastorno de espectro del autismo, el saber un poco enseñarla y darle todas esas herramientas, ¿no? Eso es lo que veremos luego en las diapositivas finales. Muy bien, pero en muchas ocasiones, como me ha pasado a mí en la consulta, yo tengo mamás que me dicen, jolín, es que ahora me doy cuenta a través de mi hijo que es Sí, que yo a lo mejor... pero eso necesitamos recursos humanos. Eh, eh, Perdonad, es que alguien tenía encendido. Vale, entonces eso es lo que os decía, ¿no? Yo he tenido alguna mamá en la consulta, pues que mismamente, ¿no? Me ha reconocido que ella ha empezado a indagar, ¿no? A partir del diagnóstico de su hijo. ¿Qué es lo que pasa, no? Que muchas de esas pacientes, ¿no? Muchas de estas madres, de estas pacientes adultas, ¿no? Siempre se definen, ¿no? Que les ha costado encajar, ¿no? Siempre se han considerado raras, diferentes, ¿no? Como que no encajo en ningún sitio. Suelen tener bastantes dificultades para identificarse con sus iguales y lo que os decía, ¿no? Con la polaridad en ocasiones podemos tener una desinhibición social o por el contrario una gran inhibición que me cuesta mucho entablar nuevas relaciones. A nivel de las habilidades sociales podemos encontrar en muchas ocasiones esa falta de empatía, ¿no? Es decir, puedo encontrarme pues que alguna persona se cae o alguna cosa muy grande y no soy capaz, ¿no? De hacer esa consulta prosocial, ¿no? A lo mejor veo a alguien llorando, ¿no? Y no me acerco a consolarla, ¿vale? Es bastante frecuente que nos definan, ¿no? Que nos digan que tienen dificultades en la gestión de la vida independiente, ¿no? Como puede ser a nivel de las relaciones, en la gestión del dinero, a nivel laboral, en un montón de ámbitos, ¿vale? Otra de las características fundamentales que define el autismo, ¿no? Va a ser esa rigidez a nivel mental y sobre todo en la edad adulta, que es lo que nos vamos a encontrar, esa inflexibilidad de rutinas, ¿no? El tener que hacer las cosas siempre de la misma manera y el miedo, ¿no? A todos los cambios y las sorpresas las llevan fatal, ¿no? Y tengo que tener todo bajo control. ¿Por qué? Porque les da mucha sensación de control y de estabilidad, ¿no? Entonces, hay veces que roza ese perfeccionismo, ¿vale? Como le pasaba en épocas anteriores, muchas veces tienen dificultad en la gestión emocional, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Cuando tienen algún problema en el trabajo, no saben muy bien cómo gestionarlo. O si tengo algún problema con el jefe, con un compañero, pues realmente no sé cómo darle una salida adecuada. Fundamental. Socializar les resulta muy agotador. Incluso puede ser tanto a nivel
por ejemplo, con amigos, como con personas familiares, como a lo mejor en pareja, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que también, ¿no? que tener en cuenta. Y ahora, sí, yo creo que esta es una de las estrellas, ¿no? El camuflaje masking, ¿no? Yo creo que es algo que siempre, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? O que es una cosa a lo mejor que muchas personas le llama mucho la atención, ¿no? Que es el masking, ¿no? O el enmascaramiento, ¿vale? ¿Qué es realmente? ¿O qué hablamos cuando hablamos del masking? Pues es una estrategia, al fin y al cabo, de afrontamiento, ¿no? ¿Qué es lo que utilizan las personas con TEA para encajar, ¿no? Para ser aceptados en un grupo, tanto puede ser con sus iguales como puede ser ya no más en la edad adulta, por ejemplo a nivel laboral o con sus amigos, ¿no? Es lo que definen ellos como esa máscara que ellos utilizan para intentar mostrar ante la sociedad su mejor normalidad. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que el masking no es exclusivo del TEA, ¿no? Si ahora, por ejemplo, pensamos en los adolescentes, ¿cuántos adolescentes no se visten con una camiseta o se llevan o se rapan el pelo de determinada manera para encajar en su grupo de amigos? ¿Vale? Entonces, quedaros un poquito con esa idea, ¿vale? Aunque sí que es frecuente que sea, pues que lo hagan las personas con TEA, va a ser mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, acordaros, ¿vale? Por eso es lo que os decía al principio, muchas veces, muchas mujeres TEAs pasan desapercibidas porque su clínica es muchísimo más sutil, ¿vale? Muy bien, pero ¿qué es el masking realmente, no? Pues, ¿qué es lo que va a hacer una, ¿no? Por ejemplo, una chica TEA para intentar encajar en su grupo de amigos? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, observa, ¿vale? Analiza e interpreta todo el comportamiento social de su grupo de amigos, ¿no? Lo que primero que hago es estudiar. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo va a copiar, ¿no? Y lo que he copiado es lo que voy luego a utilizar en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, en el recreo o cuando salgo con mis amigas. Esta estrategia de afrontamiento va a ser muchas veces consciente, es decir, que lo hacen, ellos son muy conscientes, ¿no? De que lo estoy haciendo para encajar, pero muchas veces lo hacen de una manera inconsciente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es un arma de doble filo. Sí que es verdad que tiene su lado positivo, ¿no? Como muchas veces nos comentan, ¿no? Porque me permite integrarme pues a nivel laboral, me permite integrarme en otros grupos, pero a costa de qué? De un gran agotamiento, ¿no? Un gran desgaste emocional, ¿no? Porque eso al fin y al cabo estoy creándome un personaje para encajar, ¿vale? ¿Qué es lo que me puede llevar o qué es lo que lleva, ¿no? Esta situación? Pues a lo que ellos, ¿no? A esa pérdida de identidad, ¿no? Y en muchas ocasiones, ¿no? Realmente quién soy, ¿no? Y muchas veces ellas mismas, ¿no? Te dicen, jolín, es que yo estoy creando un personaje y al realmente no estoy demostrando cómo soy. A lo mejor luego ellos, ¿no? Las personas con las que estoy realmente, ¿no? No quieren conocerme, ¿vale? Entonces están creando unas expectativas a veces que son irreales frente a su grupo de amigos. ¿Y cómo lo vamos a ver el masking en el día a día? Pues habitualmente, ¿no? Pues las chicas, ¿no? Porque suele ser más de personas, ¿no? De niñas un poquito más mayores y, por ejemplo, también de la edad adulta, pues se acercarán a sus compañeras, ¿no? Tanto de clase como a lo mejor pues eso, en su vida habitual, en su vida laboral. Y en muchas ocasiones lo que hacen, ¿no? Es que ellos guionan una conversación. ¿Qué significa? Pues a lo mejor ellos están en su casa y entonces se preparan una conversación. Es decir, pues jolín, entonces si luego voy a quedar con mis amigas y ahora pues como a mis amigas les gusta mucho Taylor Swift, pues me aprendo todo sobre Taylor Swift, entonces luego voy a empezar a sacar determinadas cosas sobre Taylor Swift, entonces como que me creo una conversación para que todo me salga mucho más fluida. Muchas veces practican tono de voz, pueden copiar gestos, ¿no? Cuando veo que el resto del grupo se ríe, yo me río, y ¿no? Y muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, en la consulta me han comentado esto, ¿no? Yo sé que me cuesta mucho mirar a los ojos, entonces yo me esfuerzo para establecer mayor contacto visual, ¿no? Para establecer un poquito, ¿no? Esa sociabilidad y ese contacto mucho más cercano. Siguiente, Ana. Y ahora, claro, por supuesto es la clínica, ¿no? Pero, si os dais cuenta, tenemos aquí una carga bastante significativa, ¿vale? Entonces, pues como os decía en la primera diapositiva, hay trastornos, hay tantos TEAs como pacientes con TEA, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus características individualizadas. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando los niños son más pequeños, los TEA más pequeños, pues la clínica en muchas ocasiones, tanto en varón como en varón, pues son bastante símiles, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son la comorbilidad que suele asociar con mayor frecuencia? Pues el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de lenguaje y los trastornos de conducta, ¿no? Que suele ser como más, más visible en los varones que en las mujeres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a unas edades un poquito más mayores, ¿no? Cuando sobre todo, por ejemplo, en la ESO, pues que se va, pues la clínica, sobre todo a nivel emocional y psiquiátrica, sobre todo en las chicas, se va a expresar muchísimo más, ¿no? Hay veces que no, que presentan muchos más cuadros depresivos, de ansiedad, ¿no? Y conductas incluso autolesivas. Que también se ha establecido muchas veces, ¿no? Sí que está, ¿no? Sí que se ha descrito, ¿no? Que las pacientes, las chicas CEA, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tienen más riesgo de presentar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Esto quiero que lo cojamos un poquito en por qué o por qué características por qué podemos tener más TCAs o trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Me devuelves la anterior, Ana, por favor? Pues en primer lugar, ¿no? Pues puede ser a veces por su propia, ¿no? Lo que hablamos de la propia rigidez que tengo a nivel mental, ¿no? La rigidez, ¿no? Que solo puedo tomar determinados alimentos, ¿no? O a veces por esa alteración de la sensibilidad, o muchas veces comen un montón, porque como un medio un poquito para controlar a lo mejor esa ansiedad que presento. También está descrito que presentan más frecuentemente disforia de género y, por supuesto, ¿no? Esa es una cosa que quería tener aquí en cuenta y no quería, esto sobre todo todas las personas que podamos, que seáis a lo mejor, que estéis trabajando con niños a nivel educativo, ¿no? Pues que es un colectivo bastante vulnerable y sí que es verdad que tiene mucho mayor riesgo de acoso, ¿no? Y de abuso, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel sexual. Entonces, eso es muy importante estar un poco ahí alerta, ¿vale? En estas personas, tanto las que están diagnosticadas como los que a lo mejor empezamos ya ahí un poquito a darle una vueltecita que si puede haber algo más, pues estar bastante atentos, ¿vale? Porque ellos pueden estar sufriendo acoso o abuso y les va a costar muchísimo o se van a callar. Entonces, importantísimo, ¿vale? Tener esto en cuenta. Ya sí, ya si quieres pasamos, Ana. Gracias. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Vale? Yo creo que esto es importante. Yo creo que hago una lanza, ¿no? Sobre importantísimo, que sí que es verdad que necesitamos, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel médico, a nivel sanitario, a nivel de educación, a nivel de todo, creo que tenemos que hacer mucha sensibilidad de este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se diagnostica lo que no se conoce, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa a día de hoy, ¿no? En el siglo XXI, pues es verdad que los instrumentos que utilizamos habitualmente, tanto para la detección como el diagnóstico, son poco sensibles. ¿Por qué? Porque se van a aplicar los mismos criterios, tanto si son, sin diferencias de sexo, ¿no? Tanto si son chicos o si son chicas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que las dos pruebas que solemos utilizar con mayor frecuencia, que es el A2 y la DIR, pues va a ser menos fiable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor muchas pacientes o muchas niñas que realmente tienen un TEA no son diagnosticadas. Entonces, ¿qué es importantísimo? Fundamental, aumentar tanto la sensibilidad sobre el tema, sobre todo formarnos más y, por supuesto, importantísimo la experiencia del evaluador. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, pues a lo mejor si yo estoy viendo, ¿no? Que yo estoy trabajando estoy pasando un A2, ¿no? En una niña y a lo mejor me impresiona de tímida y a lo mejor le estoy dando determinadas facilidades, pues a lo mejor tengo que evaluar a esta niña en 2 o 3 sesiones para realmente ver si esa timidez es porque realmente tiene miedo o hay algo más, ¿vale? Entonces es importantísimo eso, la experiencia del evaluador, el darle un poquito de margen y realmente conocer a la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Por eso decía lo de aplicar en varias sesiones. Un poquito lo que os he comentado antes, ¿no? Que de las dos pruebas que solemos utilizar con mayor frecuencia, el A2 y la DIR, ¿no? Pues van a ser menos sensibles, la conducta muchas veces pasa más desapercibida, entonces no pasa el punto de corte, ¿vale? Y en el ADR, que sabéis que es una encuesta que se pasa, pues sobre todo en la infancia puede tener menos puntuaciones en la esfera comunica y las conductas repetitivas. ¿Y qué es lo que pasa en la edad adulta? Como parte de la información nos lo tienen que dar los padres, pues hay veces esa clínica tan sutil, pues a lo mejor no se acuerdan, entonces no puntúa, ¿vale? Entonces ahí hay un poquito también eso, un poquito la idea, ¿vale? Una cosa que también llama mucho la atención es que, por ejemplo, porque claro, estos son, por ejemplo, en el A2, ¿no? Es conducta observable, pero por ejemplo las mujeres TEA, cuando ellos hacen un cuestionario autoaplicado y con el de TEA, ¿no? Ellas, sus propias puntuaciones son más elevadas, por eso os digo, ¿vale? Entonces es muy importante lo de la observación, a lo mejor el que yo no lo vea no significa que no exista, ¿vale? Otra cosita también importante para llevarnos para casa.
¿Qué herramientas existen? Pues un poquito, 4 ideas básicas, ¿no? El MChat, ¿no? Que es un cuestionario un poquito de cribaje, tanto para chicos como para niñas. El SFQ, para más mayores, que es el cuestionario de comunicación social. Las dos más fundamentales, ¿no? Que utilizamos, que son el A2 y la DIR. Sí, es verdad que hay algunas específicas del sexo femenino. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas de ellas que están en inglés y que todavía no están validadas en castellano, ¿vale? Pero igual nos servirían, ¿vale? Y también para la detección del camuflaje hay 2 cuestionarios específicos, ¿vale? Pasamos a la siguiente. ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues ahora, pues yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Pues si la clínica es un poquito más útil, ¿no? A lo mejor, jolín, los instrumentos que utilizo para diagnosticar no son tan sensibles. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tanto el diagnóstico como el inicio del tratamiento, ¿no? De estas personas se va a demorar en el tiempo, tanto con niñas como adultas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en muchas ocasiones, ¿no? Pues lo que os decía, ¿no? Pues a lo mejor hay muchas mujeres que han sido diagnosticadas de una ansiedad, una depresión, y lo que estoy a lo mejor viendo realmente, o lo que estoy trabajando, o lo que estoy diagnosticando realmente es un efecto, ¿no? No estoy realmente viendo la causa, ¿vale? Estoy poniendo simplemente un parche cuando realmente lo que tengo que ver es por qué tengo esa ansiedad o esa depresión. Por supuesto, importantísimo, esto me va a crear un aumento de los problemas de salud mental con las dificultades que podemos tener tanto en el ámbito académico como en el laboral, ¿no? Y sobre todo ese conflicto, ¿no? A veces en la identidad de género. Pasamos. Y ya llegamos a la última diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros en la consulta, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Yo creo que lo más importante, yo creo que yo por lo menos me he encontrado, ¿no? Muchas, tanto mujeres, ¿no? Como con sus hijos, como con ellas mismas, ¿no? Mujeres adultas que cuando tú le das un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, les quitas a ver, es como si dijéramos, como si lo hubieras puesto, ¿no? Tú tienes una cerradura y le metas la llave, ¿no? Entonces le creas tan sensación, le das una causa, ¿no? O un porqué a lo que le está sucediendo y eso les alivia muchísimo, ¿no? Entonces es importantísimo, yo creo que pues tiene su lado positivo, pero sí que es verdad que muchas veces cuando tú haces un diagnóstico de TEA es un diagnóstico muy complejo, ¿vale? Es un diagnóstico en muchas ocasiones difícil de asumir, entonces es muy importante, ¿no? Establecer esa empatía, ¿no? Entonces apoyar a la persona que la estás diagnosticando, ¿no? Para que pueda intentar cuál es su diagnóstico, ¿no? Para que lo entienda, que entienda cuáles son dificultades, ¿no? Y sobre todo empezar a entrar, ¿no? En esa rueda que a partir de ahora tiene que empezar a ponerse en funcionamiento, ¿no? Tanto con los apoyos en el ámbito académico, como puede ser en el ámbito laboral, el trabajar las habilidades sociales, ¿vale? Siempre hay que ver al paciente, ¿no? O a la persona siempre desde ese área multidisciplinar, ¿vale? Tanto como con persona con las propias características que tenga, como en todos los ámbitos que se relacionan a trabajar habilidades sociales, etcétera, ¿vale? Por supuesto, sobre todo yo, por ejemplo, que porque trabajo con niños, pero es muy importante, ¿no? Que el trabajar también con la familia, ¿no? El decir, oye, mira, pues tu hijo tiene un TEA y a lo mejor, vale, puedo trabajar con los padres, pero es muy importante que el resto de las personas que trabajan con estos o que están en relación con estos niños, profesores, por ejemplo, ¿no? Esto, pues sepan esas características que tienen y cómo poder ayudarlas, ¿no? Y sobre todo, cuanto más información y cuanto más podamos apoyar a estas personas diagnosticadas con TEA, independientemente de la edad, muchísimo mejor, ¿vale? Y sobre todo lo que os comentaba, ¿no? Lo del tema del abuso y del riesgo, ¿no? De esta vulnerabilidad que presenta, importantísima, ¿no? Yo creo que a día de hoy estamos cada vez más sensibilizadas sobre el bullying y el acoso, ¿no? Entonces también eso, tener un poquito ese ring, ¿no? Ese puntito que nos ayude a tenerlo siempre presente. Y nada, y hasta aquí ha sido un poquito esta idea global que os quería presentar, ¿vale? Sobre el TEA. Espero que os haya ayudado a las personas un poquito, pues a lo mejor os he dado respuestas a algunas cosas o a lo mejor os he hecho ahí un poquito que se revuelva, ¿no? Y que penséis a lo mejor muchas cosas, ¿no? Con personas que la tenéis alrededor. Y oye, si os he podido ayudar desde alguna manera, encantadísima de la vida y espero que hayáis disfrutado. Yo la he disfrutado un montón. Así que nada, aquí estoy, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Noelia, muchas gracias. Dime. Nos quedan 5 minutitos y hay que Vale, responder 3 preguntas en concreto. Mira, la primera vale. nos pregunta
Sí, Noelia dice, en clase tengo una niña de 4 años diagnosticada con TEA. La mamá me pregunta si es normal que cuando salen en la calle y hablan con alguna persona que no es de familia, que es alguien, por ejemplo, que está en la parada del autobús, su hija, al preguntarle cómo te llamas, etcétera, sonría y abrace a esa persona. sí, 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 es verdad, sí, puede pasar. Igual que puede ser como todo lo contrario, lo que hablábamos, ¿no? Que puede haber como una inhibición social o por el contrario una desinhibición social, ¿no? Podemos tener como esos dos extremos, efectivamente. Sí, totalmente. Vale, también nos pregunta Olga, no, primero Ruth nos pregunta, ¿en vuestra fundación realizáis diagnósticos? Sí, sí, Vale. sí. Luego también Olga nos dice, hola, se me corta el audio y no sé si lo comentaron. Quería preguntar si el gesto de evitar de mirar a los ojos con los años y aprendizaje puede mejorar. Sí, sobre todo es donde hablábamos, ¿no? Fundamental empezar a trabajar habilidades sociales, ¿no? Y entonces lo de el contacto ocular es fundamental. Sobre todo, por ejemplo, en los pequeñitos desde el principio se trabaja mucho. Sí, sí, Muy bien. sí, sí. Digamos que hay que darle una Eh, serie de herramientas, claro, efectivamente. Sí. dice Esther, dentro de las llamadas neurodivergencias, ¿cómo distinguir entre altas capacidades y TEA grado 1, antiguamente llamado Asperger, en mujeres, adolescentes y adultas? Conozco varios casos en los que existen características sutiles que podrían ser propias de TEA, pero también de altas capacidades. Efectivamente, sí que es verdad, ¿no? Que la verdad es que es un tema apasionante el té, altas capacidades, ¿no? Porque sí que es verdad, ¿no? Que hay veces que están como muy solapadas, ¿no? Porque es verdad que, que muchas personas que tienen altas capacidades, esas habilidades sociales, pues a lo mejor las tienen un poquito, no son tan hábiles, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces pueden rayar ahí veces un poquito con lo del TEA. Entonces por eso os decía, pues muchas veces también pasamos, ¿no? Igual que las altas capacidades con test de inteligencia y todo, por ejemplo, para pasarles un A2 no está de más, ¿vale? Muy bien. Pero Bueno, sí, pero tú puedes tener una alta capacidad y sí no tener un TEA, me refiero simplemente que sí que está descrito lo que os digo, ¿no? Que puedes tener esas dificultades de las habilidades sin ser un TEA, ¿vale? Por eso que os digo que pueden estar a veces solapadas una a otra o las dos cosas, no, no están, no son eh, excluyentes, sí. Carmen nos pregunta si hay una predisposición a la fatiga de identidad. Sí, sí, por lo que os comentaba, ¿no? Muchas veces por lo del masking, ¿no? En el fondo lo que estás creando un personaje que no eres tú. Entonces, imaginaros, ¿no? Si una persona con TEA le cuesta mucho socializar, imaginaros todo lo esfuerzo que estoy haciendo para crearme un personaje que no soy yo, para intentar encajar en un mundo que a mí me resulta a veces como súper raro, ¿no? Que es que muchas veces no lo entiendo, ¿no? Entonces, es muy, muy desgastante, sí. Adriana pregunta si si hay si hay un adolescente que pueda dar negativo en las pruebas de TEA, siendo un falso negativo, si hay posibilidad. Sin Sí, por eso mascar. te digo, sí, se puede enmascarar. Por eso es lo que os decía, ¿no? Es muy importante también cómo lo haces, el día que lo estés haciendo y muy importante a lo mejor lo que tengo que hacer es valorarlo a lo mejor en varios días consecutivos. Sí, sí. Dice Noelia, trabajar con pictos en clase con estos niños cuando no hay casi habla es una buena herramienta que puede ayudar. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, las profesoras, la PT y AL, sí. Sobre todo ya, ¿no? Pues cuando tenemos, claro, para ellos también es verdad que tienen que haber, ¿no? Tiene que haber cierto grado de comprensión, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero sí que es verdad, pues que el apoyo visual es fundamental, ¿vale? Sí, fundamental, sí, Y total. Carolina nos dice que le gustaría saber algunas características visibles del alumno Asperger, aunque actualmente se encuentra dentro del TEA. Mm, Sería lo Pues más específico. claro, realmente lo que nosotros llamamos, claro, el Asperger, ¿no? Es lo que nosotros llamamos ahora el TEA de alto funcionamiento, ¿vale? Entonces siempre, pues es verdad que a nivel intelectual van a funcionar muy bien, pero tienen un poquito esas pocas habilidades sociales, ¿vale? Pues un poquito lo que os comentaba, ¿no? Pues eso, pues hay veces que la manera en la que se relacionan, es decir, tienen las mismas características, lo que os hablaba de la primera diapositiva, ¿no? De esa clínica que tiene, ¿no? De esos intereses restringidos, esa rigidez mental, a lo mejor las estereotipias si son más mayores, a lo mejor no se notan, ¿no? Pero sobre todo esos temas obsesivos de interés, eso ahí es lo típico del TEA. Lo que pasa que funciona, es decir, funciona muy bien, sin problema, pero son poco hábiles a nivel social. Sí. Bueno, pues Noelia, creo que hasta aquí ha llegado el momento. Muchísimas gracias por estas respuestas, por esta sesión.
deciros, ¿no?, a todos los que habéis estado que, bueno, muchísimas gracias también por vuestra asistencia. Perdón porque queda alguna pregunta en el tintero, pero ya no da tiempo para más. Y deciros que si queréis saber más, ¿no?, que todo esto se trata en el experto de TEA, ¿no?, que, bueno, hay una sesión, ya lo tenéis ahí apuntado para mayor información. Noelia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis estado. Ha sido un placer.